Bueno, primero quisiera comentar que la FADEM, nuestra asociación de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a derechos humanos en México, se funda en 1978 y a partir de ese momento formalmente empezamos a dar la lucha en contra de las desapariciones y por la presentación de los desaparecidos, para llevar a juicio a los responsables y para promover leyes que nos protejan contra este grave crimen, un delito que es considerado de lesa humanidad por la comunidad internacional de los derechos humanos. En 2002 es cuando nos da la Comisión Interamericana, nos da ya la entrada formalmente a la presentación del caso. Desde 1998 empezamos a intentar promoverlo, empezamos a documentarlo formalmente. En 1900, un poquito antes, hacíamos nuestro congreso, el 15 Congreso de AFADEM, lo hicimos en Acapulco, y ahí ya nosotros veíamos que no teníamos nada que hacer en México, que en México no hay acceso a la justicia, que en México no hay hasta el momento instrumentos jurídicos adecuados que nos protejan contra este crimen, que la impunidad es enorme, es gigantesca, que los militares y toda la burocracia estatal están hechas específicamente para proteger a los criminales. En Atoyac los principales responsables es el ejército mexicano. Sin embargo, hasta este momento, insisto, no hay un solo militar enjuiciado, ¿sí? Ellos son los que saben dónde están los detenidos desaparecidos. En el cuartel militar se han hecho 6 excavaciones y claro, no se encuentra nada porque no se busca en el lugar adecuado. Y han llevado haciendo a la apariencia ante la comisión y ante la corte de que están buscando, sí, pero en ese papel del Estado mexicano, en el cual solo simula, y que es una actitud en general del Estado mexicano, la simulación, simula que hace cosas para buscar. En estos momentos, incluso, y esto ya referido a todos los demás desaparecidos, han surgido muchos grupos de familiares que están buscando desaparecidos, y del norte del país, en el centro, en el oriente, en el poniente, en el sur, van surgiendo grupos de familiares en búsqueda y que están logrando localizar fosas, y van centenas de cuerpos que van localizando. No tenemos, por un lado, instrumentos jurídicos, no tenemos, por otro lado, un cuerpo de antropólogos forenses independientes que pueda dar cuenta de los registros de estas excavaciones, y posteriormente el poder llevarlo, el registro de ADN. No tenemos un banco genético que nos pueda referir a esta situación. Estamos en la total indefensión en México, a diferencia del avance que han tenido, por ejemplo, en Argentina, en Chile, incluso en Guatemala, que han logrado juzgar ya un militar. En México la impunidad sigue siendo enorme. Para darle continuidad a este evento organizado por el colectivo Minga, que es formado por los vendedores, por los compañeros que están en este pasillo vendiendo, son los que organizan este evento y que continuarán organizando otros eventos en las diferentes semanas que continúan. Le vamos a dar la palabra nuevamente al maestro Richard, si es que desea tomar nuevamente la palabra, y si no, pasaríamos a preguntas de ustedes a los compañeros, al maestro y a los compañeros escritores. Bueno, el maestro nos dice que pasemos a ustedes. Si hay preguntas para los autores y para el maestro. Sí, muy buenas tardes, soy Perseo. Mi pregunta es, prácticamente, ¿cuál fue su base de investigación? Bueno, yo sé que fueron a campo, pero ¿cómo lograron esta investigación, hablando desde el 54? Si a 2 años, año y medio, el Estado trata de ocultar todo, ¿cómo le hicieron ustedes, o en qué aspecto le batallaron para recopilar esta información? Y una más, me he dado cuenta que prácticamente el conflicto, o en este caso el ataque al cuartel, fue de suma importancia para el desarrollo de la guerrilla aquí en México.
hablando de grupos armados. Sabemos que Jaramillo fue una base que, aunque él no fue como prácticamente un guerrillero, pues su muerte y su asesino causó tanta indignación que empezaron a organizarse los grupos. Y bueno, pues también quisiera comentarle, abordar un poquito lo que dijo el maestro Arturo, o el investigador Arturo, sobre el importante papel que siempre ha jugado el estudiantado y los profesores en este caso, ¿no? De México hacia abajo, en algunos otros países, la resistencia o los movimientos armados o revolucionarios siempre inician por otros factores. Y en México creo yo que es de suma importancia y muy diferente, porque aquí inicia con maestros, ¿no? Con estudiantes. Sí, incluye al campesinado, al obrero, pero desde mi punto de vista, pues el maestro siempre está presente. No quisiera divagar de la pregunta, solamente quería puntualizar ese punto y pues prácticamente les felicito. He estado investigando un poquito, espero leer su libro, y bueno, pues aquí estamos. Gracias, qué amable. Vamos contestando una por una, o bueno, yo creo que sí. ¿Alguien más quiere preguntar, compañeras y compañeros? ¿O compartir algún comentario? ¿Sí? Mi nombre es María Luisa. He estado de alguna manera escuchando a la doctora Claudia Rangel, a la doctora Evangelina. Y bueno, mi pregunta es para las autoras, para las escritoras y el escritor. ¿Cómo se traduce el dolor? ¿Cómo se traduce el dolor cuando se está tan cerca de las personas que han sido víctimas de las desapariciones? Cuando desde el punto de vista académico se pide como toda una formalidad, pero este tipo de situaciones mueven pues fibras diversas, ¿no? ¿Cómo se puede traducir para lograr tener testimonios como este que sirvan para la historia, para exigir justicia? Y la otra, que sí es como una otra pregunta, si desde los años 50 ha sido práctica recurrente del Estado las desapariciones, ¿cómo es que estas han ido cambiando? ¿Cómo es que por un lado están las desapariciones forzadas por motivos políticos y por el otro están las desapariciones en general, de la población en general? Y quiero referirme concretamente al Estado de México, en una zona que va de Catepec, Ojo de Agua, Tecámac y demás. Se tiene documentado que había un militar muy joven, de 22 años, que dirigía, se tenía la sospecha, bueno, está documentado que él dirigía una red de trata de niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha ido cambiando? ¿Cómo es que se conjunta? ¿Cuál es el objetivo final? No sé. Que finalmente sí, como lo menciona el libro, es terrorismo de Estado, pero ¿cómo es que ahora ya es como en general nuestras desapariciones? Gracias. Sobre el trabajo, ya bien la pregunta sobre cómo lo fuimos sustentando, ¿no? El trabajo. Hicimos desde luego trabajo de campo, ¿no? Ya platicaba yo un poquito desde cuándo comenzamos a trabajar esto. No es un trabajo de un año, ¿no? Llevamos 11 años. Y en estos 11 años han pasado muchos acontecimientos y de pronto, bueno, se nos viene el tema de Ayotzinapa, pero esto más bien fue algo que permitió, creo, visibilizar las desapariciones forzadas en México, ¿no? Que venían siendo recurrentes desde tiempo atrás, ¿no? Me parece a mí. Sustentamos con algunos teóricos, acá hablábamos de 2 que 3 teóricos que finalmente nos dan luz para ir comprendiendo lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y bueno, la pertinencia o no de algunos teóricos para comprender, por ejemplo, el tema de la violencia sexual, ¿no? Sin reducirlo como al ámbito de la familia, por ejemplo, ¿no? Sino verlo en un contexto más amplio, y creo que varios autores nos lo permiten hacer así, ¿no? Con respecto a las dificultades y al dolor que causa trabajar temas como estos, ¿no? Creo que esa es buena pregunta. Híjole, pues hay muchos miedos al principio, ¿no? Y creo que conforme se va avanzando en la investigación, la confianza que te brinda la gente con la que
que te da los testimonios, ¿no? Y la cercanía, el cariño que se empieza a construir, ¿no? Permite otro tipo de relación, creo yo, ¿no? Desde luego nosotros tuvimos que, en diferentes formas, tener algún tipo de apoyo psicosocial, ¿no? Y un apoyo de terapia para poder, desde luego, trabajar los propios demonios, ¿no? Y los demonios que tenemos permanentemente en este país, ¿no? Y pues mucha valentía, creo, también, ¿no? Para enfrentar esto, porque sí, no es sencillo. Pero yo creo que algo que por ahí se menciona, que es la resiliencia, ¿no? La posibilidad de sublimar el dolor y el coraje, ¿no? Mediante la posibilidad de escribir, ¿no? De intentar dar voz a otras y otras personas, ¿no? Que padecen o han padecido en este país, ¿no? Me parece que es como una de las vías, ¿no? Yo creo que sublimo de alguna manera toda la inconformidad que siento mediante la investigación y mediante escribir, ¿no? Para mí escribir es también, como por ahí decía, ¿no? Estoy llorando también cuando escribo, ¿no? Y muchos sentimientos, ¿no? Y creo que en ciencias sociales, a pesar de que hay toda una disputa todavía, ¿no? En relación a cómo tenemos que los investigadores sociales enfrentarnos a la realidad, si tenemos que ser objetivos, ¿no? O tenemos que ser imparciales, en realidad no es así, ¿no? Si hay una toma de posición, pero también hay la rigurosidad con la que tenemos que enfrentarnos mediante categorías de análisis que nos den cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que eso también es importante y me parece a mí que no está peleado, ¿no? Es decir, podemos ser rigurosos y rigurosas conceptualmente y categorialmente, analíticamente también, sin dejar de sentir, ¿no? Porque finalmente el sentimiento forma parte de la subjetividad y más bien esto nos alimenta, me parece, nutre el trabajo mismo. Con respecto a las desapariciones forzadas de la actualidad, pienso que algunos elementos de análisis que nos pueden dar luz sobre esta oscuridad es un planteamiento por ahí de Bembe que habla sobre necropolítica, ¿no? Es un autor africano que menciona cómo frente a lo mejor, por ejemplo, toda la cuestión de la minería extractiva ahora, ¿no? El hecho de que hay mucha resistencia de parte de los pueblos originarios. Entonces, bueno, todas estas poblaciones son un estorbo, son los excluidos del sistema político y del sistema global, me parece a mí, ¿no? Y como son gente que hay que es vista como desechable, ¿no? Finalmente, una fórmula y una estrategia es terminar con ellos, ¿no? Y terminar con ellos significa matarlos, ¿no? Entonces, así de crudo es el análisis, ¿no? Que nos propone Bembe. Y creo que hay varios otros autores, por ejemplo, hay en términos económicos la teoría del shock, pero creo que sí tenemos que cada vez enfrentarnos a situaciones que no quiere decir que sean nuevas en la historia de la humanidad, ¿no? Porque la violencia no es algo que estemos viviendo solamente ahora, creo que es algo más álgido en este momento al que nos enfrentamos y que es diferente a lo que ha ocurrido en otras experiencias históricas. Sin embargo, estas particularidades que están presentándose con respecto a la desaparición forzada actualmente o a las ejecuciones extrajudiciales me parece que es nuestro desafío como científicos sociales, ¿no? Tratar de entenderlos a partir de nuevos viejos derroteros, ¿no? Pero no podemos repetir las fórmulas del pasado, ¿no? Y creo que eso es como también algo que nos motiva, ¿no? A mí, por ejemplo, me motiva mucho, paradójicamente, ¿no? La posibilidad de explicarme lo que está ocurriendo. No me gustaría estar investigando sobre eso, pero esa es la realidad que vivimos, ¿no? Y tenemos que hacerlo, ¿no? Es como un imperativo ético para nosotros, ¿no? Pero me motiva poder explicarlo, ¿no? ¿Por qué ocurre y qué pasa ahí con lo que decían otros autores como Fromm o Freud sobre la destructividad humana, ¿no? Es decir, como que creo que tenemos mucha tela de dónde cortar y mucho que hacer. Entonces, bueno, por ahí sería mi... Bien, yo haría unos comentarios por la pregunta que hizo el compañero. Primero, hay que tener presente que la historia de este país en particular es la historia de la lucha y de la resistencia, inclusive antes de la llegada de los pueblos españoles. Para el caso nuestro, por ejemplo, de los pueblos del sur,
los aztecas intentaron varias veces conquistar esa región, al final lo lograron ya casi a la llegada de los españoles. Entonces el sur en particular, el sur de México hoy, tiene una tradición histórica de lucha y de resistencia. Pero para el caso de el asalto al cuartel Madera, hablemos de la época postrevolucionaria, diríamos, más contemporánea. En México no es cierto que a partir de 1820, cuando llega Obregón a la presidencia y se institucionaliza la revolución, ya hubo paz en el país, ¿no? El más conocido es la guerra de los cristeros a finales de los 20, y en Guerrero fue permanente, ¿no? Entonces esa lucha de resistencia es continua. En el caso de Rubén Jaramillo, ¿no? Lo asesinan en el 62. En el caso de él, quienes conocemos un poco su historia, es esa ambivalencia de Rubén Jaramillo. Coqueteaba con el gobierno, intentó 2 veces por lo menos, fundó un partido político, intentó ser gobernador de Morelos. Por eso es de que hasta el 65 es cuando este movimiento, por eso uno del subtítulo es de la utopía socialista a la realidad agraria. Varios de los dirigentes, en el caso de Arturo Gámez y el propio Salomón, tenían ciertas ideas de carácter marxista o socialista. Y entonces, en un principio intentaban, por ejemplo, lo que dice Arturo Gámez, cuando empiezo el trabajo, en esta parte, fíjense la frase que dice Arturo Gámez. Dice: nuestro deseo es cambiar el mundo, y eso nos llevará mucho tiempo. Mientras más pronto empecemos a luchar por cambiarlo, mejor. Es decir, ahí tiene Arturo Gámez una percepción de carácter socialista. Sin embargo, cuando ya Arturo Gámez está en la sierra, en la región de Madera, y ve los conflictos agrarios tan álgidos y de la usurpación de tierras por parte de latifundistas, entonces deja este sueño de luchar por el socialismo y se va a reivindicaciones de carácter local y netamente agrarias, ¿sí? Y luego su estrategia de lucha. Lógicamente que lo que hacen el 23 de septiembre, aunque algunos no quieren compararlo, pero sí, ciertamente es una especie de emulación del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio. Está esto, digamos, reciente, ¿no? Entonces sí hay visos en un principio de una lucha de carácter socialista, pero generalmente las cuestiones locales van modificando el objetivo. Lo mismo le pasa a Lucio y le pasa a Genaro en Guerrero, ¿no? Entonces, y también la otra parte, ¿qué es lo que ocasiona esto? La represión y el terrorismo de Estado. Se va dando, pero de manera diferente. Es decir, no es lo mismo lo que está pasando ahora, en la actualidad, con lo que sucedía en la década de los 50 y los 60. Hoy, para nosotros, y más para quienes vivimos en Guerrero y en ciudades conflictivas como Iguala, Chilpancingo, Acapulco, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que vivimos en ese medio, está clarísimo la connivencia entre las instituciones y este grupo. Es decir, ¿qué pasaba con la represión del 68, del 71? Los famosos halcones, ¿no? O los paramilitares. Ahora eso ya no existe. Ahora están estos otros que son la delincuencia organizada. Entonces hoy es mucho más peligroso que en años anteriores la forma como el Estado está aplicando ese terrorismo. Yo soy César. Hablaba el maestro Ijar de la cuestión de la terapia en las personas que han sufrido este tipo de violencia, y pues no creo que haya psicólogos o terapeutas en el país que alcancen para tanta gente, ¿no? Y mucho menos que tanta gente se decida a tomar terapia, ¿no? Entonces ese asunto me parece bastante importante, porque
precisamente el objetivo del Estado es atemorizar a esa gente, ¿no? O sea, que viva con miedo, o bueno, a todos nosotros, ¿no? Que vivamos con miedo y que no protestemos. O sea, es una cuestión bastante profunda, ¿no? No nada más es desaparecerlos porque sí. Entonces, pues yo los invitaría a ustedes como investigadores a abordar ese tema, ¿no? Que me parece fundamental para que la gente que ha sufrido esto pues, lo logre superar, ¿no? Gracias. Antes que nada, agradecerles a quienes vinieron desde tan lejos a proporcionarnos este gran conocimiento, esta experiencia, y que por nuestras actividades no tenemos la oportunidad como ustedes sí la tienen, que desde los mismos lugares de los problemas los viven, los documentan y los reflejan a la sociedad de lo que estamos viviendo, las consecuencias de todo esto. Mi pregunta dirigida a los investigadores es en realidad porque ustedes son testimonios, y lo que han publicado es el testimonio mismo social, que sea, por lo que acabamos de escuchar, que llevamos décadas y décadas y décadas de estar recabando testimonios. ¿Por qué no se ha logrado trascender hasta esas fuentes del derecho? Alcancé a escuchar que llegó a ser hasta un gobernador, se candidateó, hubo participación democrática como conquistas de esa inquietud revolucionaria. Pero ¿por qué no se ha alcanzado a través de tantas décadas de lucha esa fortaleza en el derecho, y que no puede trascender estos testimonios más allá, y que sí sería importante poder dar más solidez a los avances que ustedes están logrando, y que nuevamente les agradezco que nos hayan proporcionado sus experiencias y conocimiento? Yo creo que efectivamente el asunto psicosocial es algo que es una tarea pendiente. Las propias psicólogas dicen que no tienen los recursos suficientes como para atender los daños tan severos que implica los defensores de derechos humanos. O sea, lo que te enseñan en las escuelas pues es algo normal, ¿no? Dentro de la psicología, y la atención es pues para una población otra, y parece que en México pues como no ha habido desapariciones forzadas, no ha habido como reconocido como todo este nivel de impunidad, pues no lo necesitamos. Y entonces las herramientas que nos han dicho las psicólogas es que son diferentes. La terapia que había que darle a los familiares de desaparecidos, que es además un dolor permanente, continuo, hasta no encontrar a su desaparecido, no las tienen. Y entonces es así como los músicos, ¿no? Te reúnes y empiezas a decir, creo que por aquí, por acá, en un asunto colectivo, y cómo podríamos dar una terapia adecuada para cierta población, como en el caso de Atoyac, ¿no? Los familiares de Afadén concretamente, que además cada que hay una excavación es un dolor nuevamente, porque esperas que ahora sí encuentren a tu familiar. Están excavando en esta lógica del derecho, está la gente de la PGR, a ver si ahora sí encontramos a nuestro familiar, y hay algunas terapias que se dan colectivas justamente para compartir el dolor, hacer algunas terapias que aquí se las conoce muy bien Julio, y que tiene que ver con esto, ¿no? Pero sí hay como mucho trabajo que hacer, no solamente desde la psicología social, pero también desde el derecho, ¿no? Que es como el asunto de la terrible impunidad que vivimos en este país, y vemos cómo se les niega la participación a las organizaciones de familiares y colectivos en general, para tener una participación en esa ley federal o ley general de desaparición forzada, ¿no? Los colectivos son los que están duro y duro en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que los escuchen y que sepan, ahora sí que como dice usted, los protagonistas saben cuáles son las necesidades y qué es lo que se tiene que reformar o colocar, y no les hacen caso, justo porque saben que hay una cadena de impunidad
impunidad que necesitan, o está todo este entramado justamente con la participación del crimen organizado, ¿no? No es el político el que va y asesina a los compañeros, sino pues los grupos que ahora ni siquiera son policías o militares, ¿no? Son los narcos que utilizan las mismas métodos y estrategias también de terrorismo ahora, los grupos organizados y claro, algunos militares que están involucrados aquí en todo este nivel de corrupción, ¿no? Y entonces el derecho, la psicología, la sociología, en fin, tenemos como muchas cosas que hacer para ir acompañando en estos círculos de apoyo a las organizaciones de familiares y a las víctimas. Y bueno, en ese sentido creo que es muy importante el hecho de que estemos aquí y que estos colectivos MINCA hagan como este tipo de trabajo, ¿no? Creo que todos estamos como en este asunto, nos están reprimiendo por todos lados y entonces el asunto colectivo es, yo creo que, importante para solidarizarnos. Sí, yo solamente a lo que decía el compañero acerca de por qué no se ha logrado trascender. Quizá te refieres a las políticas públicas, si hay tantos testimonios. Creo que trascender para nosotros es desde este lado, o dijéramos desde esta trinchera, es que esto se logre publicar y la gente pueda leer los testimonios. Entonces ahí es donde inicia ese diálogo colectivo entre quienes escribimos y también entre quienes lean. Y quienes lean y quienes escriban, entonces tenemos todo el derecho de pedirle al Estado mexicano que eso se visibilice, y ese es un trabajo de todos, ¿no? Y de todas, de todos los días. Y me pareció interesante lo que decía el compañero Perseo y la compañera Luisa acerca del dolor, ¿no? Y creo que como decía hace rato la doctora Claudia, hay un lapsus y también te bloqueas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil sistematizar lo que en una entrevista a una persona o más te dijeron, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo de todas, de todos, de la sociedad mexicana en sí, que podamos hacer que esto se pueda visibilizar y exigir, y creo que sí se hace. Ahora lo vimos, nuestro grito el 15 de septiembre y quienes pudieron acudir, ahí está, ese fue nuestro Viva México, ¿no? Lo que hicieron desde el Ángel de la Independencia hasta donde los pudieron dejar pasar, ¿no? Entonces, cuestiones como ellas son muy importantes, ¿no? Y ese fue un grito desesperado, ¿no? Quizá. Entonces, ahí ese es un ejercicio de visibilizar lo que está pasando en nuestro país, pero también lo que pasó hace mucho tiempo, desafortunadamente lo vemos ahora, sigue pasando, la detención, desaparición como un recurso de Estado. Y si les da tiempo, pues vayan a ver al papá de uno de los compañeros, también es importante escucharlo. Bien, yo creo, compañeros, que desde hace varias décadas se ha venido haciendo un trabajo por parte del Estado mexicano, entendiendo el Estado no nada más el gobierno, ¿no? Sino todas las instituciones, y una de esas instituciones es la universidad. En la universidad no hay abogados, en la carrera de Derecho no les enseñan lo que son los derechos humanos, por ejemplo. ¿Sí? No hay abogados que realmente conozcan qué significa ni el término ni lo que es la defensa de los derechos humanos. Si les preguntan acerca de los tratados internacionales o de los tratados interamericanos o de cómo llevar un caso ante la Comisión Interamericana, y no porque la Comisión Interamericana sea la panacea, ¿no? Pero no conocen, no saben, porque los tienen enmarcados en cierto nivel para que no puedan hacer eso. Sí, exactamente para seguir protegiendo a estos criminales. Todo el trabajo que se hace es para hacernos acríticos, para que no nos movilicemos, para que nos quedemos callados. Eso es lo que viene haciendo el Estado mexicano desde hace muchos años. La fortuna, digamos, en este momento es, por ejemplo, este es un ejemplo de estos compañeros vendedores ambulantes críticos que se atreven a promover este espacio, a tomarlo y a invitarnos y a hacer
todo el gasto que se hace aquí en cuanto a tiempo, en cuanto a los recursos humanos, materiales, para poder lograr hacer un poco de crítica y romper ese marasmo, romper esa situación que existe tanto en la universidad como a nivel general en México, ¿no? Así como no hay abogados que conozcan qué son los derechos humanos, tampoco hay psicólogos que conozcan lo que es el acompañamiento psicosocial, ¿sí? Y en cada una de las carreras, la sociología, ya no nos enseñan a salir a las comunidades, normalmente se quedan en los gabinetes, y si vemos cada una de las carreras, creo yo que estamos en la misma situación. Yo creo que el siguiente paso que tendríamos que llegar o que tendríamos que hacer es la movilización, el salir a la calle y expresar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos molesta, en qué no estamos de acuerdo con el tipo de gobierno que tenemos, y el participar en la toma de decisiones. Eso es lo que creo yo que tendríamos que hacer, ¿no? No sé si alguien más quisiera agregar algo más. Y si no hubiera alguna pregunta, nosotros, por nuestro lado, nuevamente le agradecemos al colectivo Minga, que se ha atrevido, que ha roto este cerco informativo, este cerco de estructura aquí dentro de la universidad, y que nos invita y que se empieza a tomar este espacio. Y los vamos a ir invitando a través de ellos a hacer otros eventos posteriormente. Les agradeceríamos a los compañeros, al maestro Híjar, que ya no pudo quedarse con nosotros, a la maestra Claudia, a la maestra Luz, a la maestra Eva, al maestro Gil, que nos acompañaron este día, y a los compañeros que nos invitaron. Y muchas gracias a ustedes que nos aguantaron, a los compañeros poetas y cantores. Aquí hay bufandas y hay CDs muy bonitos, y les agradecemos también el recital que nos dieron. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras.